Muy buenos días, esperando pues que se encuentre cada uno de ustedes excelente. Quiero aprovechar esta oportunidad para dar gracias a la Universidad Politécnica Territorial del Oeste Sucre, agradecido inmensamente con este grupo de compañeros que conforman este congreso, este espacio en específico, la doctora Betsaida Vegas, el doctor Miguel Israel Benazar García, el magíster Henry Luzón y las estudiantes Josdi Jerónimo y Kirsiri Vargas. Agradecido por este selecto grupo, el cual representa de manera muy importante los temas que vamos a tratar el día de hoy. Para este caso en específico, vamos a abordar el siguiente: la educación física de calidad y actividad física como agentes generadores de movimiento para la vida en el Distrito 1102 de Sosúa, Puerto Plata. Es un trabajo final de maestría que se encuentra sustentado por mi persona, Daniel Steven Cuervo Jiménez, y tutoreado por el doctor Miguel Israel Benazar García. Propongo que nos enfoquemos en una línea directa para crear un camino. Debido a que la información es tan extensa y tan variada, no podemos suponer de ninguna manera que entendemos lo mismo todos los participantes y todos los oyentes por educación física. No responde a lo mismo tal vez desde la hermana Venezuela, a como responde tal vez desde Colombia o responde tal vez desde República Dominicana, que es desde donde hablo en este momento. De tal manera que vamos a delimitar el camino de la siguiente manera. Educación física es comprendida como una ciencia de estudio que lo que pretende es abordar las dimensiones del ser a partir del movimiento. Sin embargo, tratamos de ponerle un apellido extra, ¿ok? Que la UNESCO nos proporcionó hace unos buenos años atrás y que sin duda alguna podemos llegar a entablar una conversación con respecto a lo mismo. Entonces, este apellido de ninguna manera pretende desligar a la educación física en su esencia misma, sino por el contrario, lo que pretende es otorgarle algunas características extra. En este caso en específico, tenemos una educación física de calidad inclusiva, con un compromiso motor a la actividad física y al deporte a lo largo de la vida y, por supuesto, como esencia de la educación física, ha de desarrollar las habilidades psicomotrices, compresiones cognitivas, aptitudes sociales, emocionales y de la misma aquellos elementos que componen el ser desde su amplio espectro. Entonces, la educación física de calidad llega a ser un plus de la educación física como alma mater. Tenemos un planteamiento del problema que lo dividimos en tres pilares. El primero de educación física, el segundo de tiempo de actividad física y tercero conocimiento de la educación física y su aplicación. Esto es directamente enfocado y recae directamente en la escuela. Desde la educación física tenemos la percepción del estudiantado, que se va a ver muy notoria durante todo el estudio, la práctica cotidiana del estudiantado y la inclinación práctica del estudiantado. En el segundo, con el elemento de tiempo de calidad física, el uso del tiempo libre, las escuelas y sus iniciativas, y el ascenso preocupante y vertiginoso de las enfermedades no transmisibles. Y como tercer pilar tenemos unos elementos que se subdividen, que es si la educación física de calidad es reconocida como un ente fundamental, si sus beneficios están siendo realmente optimizados y si se percibe la diferencia entre educación física y educación física de calidad. Estos tres elementos nos van a ayudar a comprender el problema de lo que vamos a abordar. Por supuesto, tenemos unas interrogantes que subyacen de esos mismos problemas. El primero es la percepción del estudiantado con respecto a la educación física de calidad y la práctica de actividad física. El segundo, la calidad del incremento o cómo se puede incrementar aquel tiempo de actividad física que corresponde a los estudiantes del distrito 1102. El tercero, cómo podrían reformularse estos elementos para crear o disminuir una dependencia de los dispositivos tecnológicos. Ya luego más adelante vamos a ver un poco con respecto a los argumentos de esta pregunta. Y si la educación física de calidad puede de alguna manera disminuir los niveles de obesidad. Este proyecto se basa en tres dimensiones de la educación física de calidad y que debería permear o debería tocar al individuo
de esta manera. El primero, una dimensión externa, desde el uso del tiempo. Como el estudiante cuando no sale, no solamente cuando sale de la escuela, sino también está en la escuela, es capaz de movilizarse en pro de la actividad física, del compromiso motor, de la inclusión y de las otras características que hemos mencionado con respecto a la educación física de calidad. La segunda, la percepción. Esta es una dimensión subjetiva sobre vamos a evaluar aquello que él conoce, aquello que él cree, sus inclinaciones, sobre qué piensa de educación física de calidad y cómo podemos abordar este tema también junto con la actividad física. Y el tercero, que es una dimensión de salud que corresponde directamente a las enfermedades no transmisibles. Hago un paréntesis acá para acotar que las enfermedades no transmisibles son aquellas correspondientes al cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias. Estos elementos han sido extraídos de textos e investigaciones directamente de la OMS. Pasamos a hablar un poco sobre los objetivos. Tenemos uno general que es determinar, y me permito leer de manera textual, determinar el impacto de la educación física de calidad y actividad física como agentes generadores de movimiento para la vida en estudiantes de secundaria del Distrito Educativo 1102 de Sosúa, Puerto Plata. Por supuesto, se subyacen unos elementos objetivos específicos. El primero es analizar la percepción de los estudiantes. El segundo, identificar la percepción de la población estudiantil con respecto a los estilos de vida saludable. El tercero, identificar algunas estrategias para aumentar el tiempo de la actividad física. Cuarto, investigar las posibles soluciones por las dependencias tecnológicas que existen en este momento en el Distrito 1102 de Sosúa. Y quinto, diseñar algunas prácticas concretas en el marco de la educación física de calidad que puedan favorecer los niveles de obesidad a la calidad de disminuirlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando un poco sobre este tema de la actividad física y de la educación física de calidad. Resulta que a nivel mundial existe un 19.9 millones de personas que padecen de enfermedades no transmisibles cada año. Es un número extremadamente alto debido a la cantidad de poblaciones y con relación, por supuesto, a la población general que tenemos a nivel mundial. Pero no solo nos quedamos allí, tenemos otros porcentajes que son muy altos. La mortalidad es de un 74%. Es extremadamente peligroso cuando nosotros nos referimos a las enfermedades no transmisibles. Todo a causa, por supuesto, de la falta de movilidad en las personas. Esto acarrea diferentes inconvenientes que van escalando a medida que se va progresando en la escala del sedentarismo, ¿vale? Aparecemos con con obesidad, aparecemos con diabetes, aparecemos con enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias. Todos estos elementos han sido analizados en distintas investigaciones y pueden llegar a ser el motivo de este 17.9 millones de personas que padecen de estas enfermedades cada año. Por eso es importante prestar atención a eso y de allí nace la preocupación de este trabajo final de maestría. Hablamos de nivel mundial, sin embargo tenemos también que hablar un poco sobre los nivel nacional, ¿no? Desde el preciso momento en que nosotros abordamos esta temática en República Dominicana, tenemos que ver el contexto nacional del cual estamos hablando. Hay un 18.424 que tiene que revisarse debido a que es el último estudio y actualización de las personas que padecen de enfermedades no transmisibles. Nuevamente, sigue siendo un número extremadamente alto con relación a la población general de República Dominicana, en donde se atañe este 18.424 a la alimentación poco saludable y la falta de actividad física. Esto a su vez pues genera algunos inconvenientes a nivel social, ¿vale? Entendiéndose pues como hipertensión arterial, como lo habíamos mencionado antes, se le da paso y se le abre la puerta a las enfermedades no transmisibles. Esto corresponde a nivel nacional. Hay unos justificantes que nos mueven, que movilizan esta investigación para decir que sí es posible.
Dos de ellos. Uno, la Agenda 2030 en el apartado 3 y el apartado 4. Es inminente que la educación física de calidad tiene que ingresar en el apartado número 3 en tanto salud y bienestar. Recordemos que uno de los discursos de la educación física es hablar en términos de condición física y salud. En tal sentido, necesitamos comenzar a movilizarnos en este aspecto y dar cuenta de aquellos elementos que nos componen como educación física a nivel de movilidad, educación física de calidad en relación al compromiso de la actividad física a lo largo de la vida. Esto nos convoca directamente a los maestros de educación física y por eso el día de hoy es un justificante. El segundo, la educación de calidad. Es más que claro que cuando un cuerpo es sano, el cuerpo es capaz de comprender y aprender de manera clara y concisa. En tal sentido, pues nosotros tenemos que entrar en estos dos elementos, tanto educación de calidad como salud y bienestar. Estos dos elementos son los que unidos nos permiten dar cuenta de que sí se tiene que llegar a un aspecto mucho más trascendental en que la educación física tiene que aportar a esta Agenda 2030 y a nivel social. ¿Por medio de qué nosotros tomamos los datos? Tuvimos a la mano un cuestionario, el cual se llama cuestionario CIEVA. Es un cuestionario internacional sobre el estilo de vida del alumnado. Esto fue creado en España. En tal sentido, cuando se trajo a República Dominicana, se realizó una contextualización para los grados de secundaria, que es la población en la cual estamos trabajando. Contamos con 301 participantes como muestra y de población general tenemos 2.874. Esa es la población en la cual nosotros hemos trabajado este estudio. Tiene una consistencia de 0.78, 0.68 y 0.96 de dimensiones. Este formulario se compone de 39 preguntas, de las cuales se dividen de la siguiente manera. 4 preguntas son de información básica, datos personales del estudiante y ubicación geográfica, y las demás corresponden directamente a las variables que se van a utilizar durante los estudios. Para este caso en específico, tomamos en cuenta la variable número 14, 24 y 39, que las vamos a pasar a estudiar a continuación. Esta variable número 14 responde a lo siguiente y me permito leer de manera textual. Después de la escuela, liceo, politécnico o en el fin de semana en tu tiempo libre, ¿qué días jugaste a juegos que implican movimiento, correr, saltar, topado, saltar cuerdas? Esta variante nos induce de una u otra manera a hablar en términos de días de lunes a viernes. En este término de tiempo y en este lapso de tiempo, lo que se pretende es indagar sobre qué hacen los estudiantes en su tiempo libre. ¿Será que de lunes a viernes hay una tendencia a subir, a bajar? ¿Sí? ¿Será que el estudiante se mueve tanto tiempo o se mueve otro tiempo? ¿Será que estamos por encima de la media de la OMS o será que estamos por debajo? Esto es lo que insta esta pregunta. Variable número 24. ¿Por cuáles de estos motivos considera conveniente realizar actividad física de forma regular? Nuevamente, atendemos a la percepción del estudiantado y lo que se pretende es hablar en pro del reconocimiento de la educación física de calidad y la actividad física como compromiso motor. Y la 39 corresponde directamente a la educación física de calidad, que lo que permite es hablar de 10 características en las cuales ellos van a tomar las 5 primeras que le parecen más importantes, por supuesto de manera hegemónica y jerárquica, y al final dejamos otras 5 que no son tan importantes. Tenemos una metodología, como todo estudio, tendemos a alinearnos y afinarnos y ajustarnos a una metodología de trabajo. Para este caso, por supuesto, y por el tipo de instrumento que nosotros hemos abordado en la diapositiva anterior, tenemos que hablar de una investigación cuantitativa no experimental. Vamos a manejar datos, vamos a tabularlos, ¿okay? Vamos a probarlos desde tablas de frecuencia, muestreos, entre otro tipo de situaciones que vamos a ver más adelante. Otro elemento metodología, muestreo no probabilístico por conveniencia. Vamos a tomar algunas variables en específico que favorezcan el estudio. Tercero, existe una selección basada en la fiabilidad y la sencillez. Tratamos de ser concretos en las
en las muestras, ¿vale? De figuras, de datos, con el fin de ser lo más contundentes posibles. Antes de llegar a este proceso de recolección, sí que pasamos por un proceso, ¿okay? Unos filtros que tuvimos que hacer para que realmente llegara la información de manera adecuada y de manera consciente. El primero, seleccionar los tipos de centros que nosotros debíamos llevar al estudio. Para este caso, de 28 que hay en el distrito 1102, seleccionamos 13 centros educativos en donde se iba a implementar este estudio. El segundo momento fue la presentación de los centros a las entidades necesarias del ISFODOSU para que ellos hicieran y realizaran las cartas justificantes. El tercero es el ingreso al centro educativo ya como tal, dando cuenta pues del formulario SIEVA al representante legal en ese centro educativo y por supuesto dándolos aclarandos a los estudiantes para que se procediera finalmente a la cuarta, que es obtener los resultados y tabular los resultados. ¿Por medio de qué tabulamos los resultados? Con el fin de tener una viabilidad, una veracidad y una seguridad de lo que nosotros estamos hablando a nivel de porcentajes en este estudio, lo que hicimos fue trabajar con el IBM SPSS versión 2023. Allí tomamos los datos y trabajamos bajo 3 elementos fundamentales. 1, tablas de frecuencia. 2, tablas de porcentaje. Y 3, tablas descriptivas. Esos son los 3 elementos que se van a encontrar como tal definidos en el documento inicial de este trabajo final de maestría. Como todo, tenemos una discusión. El ítem número 15 lo que nos permitió específicamente es lo siguiente. Después de tabular los datos, se generó esta figura. ¿Okay? En la parte de arriba tenemos los días de la semana y en la parte de abajo tenemos los lapsos o rangos de tiempo entre los que se mueve la pregunta. Hago la anotación en este momento con el fin de que podamos hacer un análisis concreto de lo que vamos a observar en esta figura. Nos estamos basando en un baremaje realizado por la OMS en el 2015, en el cual establece que la persona o el estudiante tiene que tener mínimo 60 minutos de actividad física al día, ¿vale? Entonces, tomando en cuenta esto, lo que podemos evidenciar es lo siguiente. Los lunes tenemos un elemento, ¿ok? Una participación de los estudiantes en donde los lunes hacen actividad física menos de 15 minutos al día. Ojo con estos resultados porque son preocupantes. 2, pasamos al siguiente rango de tiempo. Entre 15 y 30 va una tendencia bajando. Entre más aumenta el rango de tiempo, menos estudiantes lo están participando. Y hay otro elemento interesante, y es que entre más avanza la semana, menos actividad física hay. ¿Okay? Esos dos elementos es importante anotarlos. Si nos damos de cuenta, entre el minuto 60 y el minuto 90 tenemos una participación mínima en donde tenemos un 1.7% que trabaja en el rango que realmente debería estar mínimo. ¿Okay? Ni siquiera es un rango en el que podamos hablar de que es una persona que trabaja de manera exigente, sino mínimo a la semana lo que podemos llegar a alcanzar. Tenemos un segundo elemento que corresponde directamente al siguiente ítem y del cual no podemos pues alejarnos, que es directamente cuando conversamos del ítem número 20. Allí nosotros abordamos específicamente sobre la percepción del estudiantado con respecto a la actividad física que se realiza de manera perceptual, en lo que concibe el estudiante. En tal sentido, abogamos lo siguiente. 1. Habían 3 elementos fundamentales de cómo aquellos estudiantes podrían concebirse. El primero corresponde a poco activos, el segundo corresponde a muy activos y el tercero corresponde a activos. A nivel de porcentaje podríamos decir que se encuentran extremadamente parejos, pues no de manera
cercana, pero sí que se encuentran aproximados a diferencia del ítem anterior. Poco activos, tenemos un 27.2%, que es un porcentaje bastante alto si lo queremos ver así. Activos, un 33.9%, pero hay algo muy interesante y es que resulta que aquí, en este ítem número 20, la, la bandera, el galardón, se lo lleva el apartado de muy activos, lo cual me parece importante anotar porque tiene alguna relación con el ítem anterior. ¿Será que realmente el ítem anterior puede sobrepasar a nivel de resultados y a nivel de veracidad a este ítem? Porque si nos damos de cuenta, son de maneras contrarias, pero vamos a hacer algunas conclusiones al final que va a poder deslumbrar un poquito esta respuesta que queremos llegar. Finalmente, tenemos una discusión en donde aportamos 10 elementos de la actividad física de calidad. Más allá de mencionar una por una los ítems y las respuestas de cada uno de esta pregunta, lo que vamos a hacer es el análisis general. Resulta que los estudiantes atienden a un 68% a elegir entre las mismas respuestas que se ven aquí en estos ítems. El 76.5% corresponde a que la educación física de calidad ayuda a la adquisición de valores. ¿Okay? Tenemos una mirada bien participativa con respecto a esto. Significa que los estudiantes están percibiendo que la educación física de calidad está aportando de una u otra manera la calidez humana, al entender los valores, al entender el principio por el otro. Es importante mencionarlo porque de allí es que nosotros comenzamos a ver un poco el tema de la inclusión en la educación física de calidad, elemento que está muy potenciado en la educación física según los números de esta votación. En general, los estudiantes participaron en una media del 75% votando a favor de las diferentes variables. Sin embargo, hay una que es enseñar las herramientas necesarias, y se puede ver, está en un 25% de manera azul, enseñar las herramientas necesarias para la técnica deportiva de la actividad, de la educación física de calidad, perdón. Aquí nos estamos dando cuenta que ya la educación física está tomando un papel un poco diferente y un rol aparte, porque nosotros iniciamos a nivel de educación física enseñando técnicas deportivas y nos íbamos directamente por los discursos positivistas, pero ya estamos observando en esta tabla y en el distrito 1102 de Sosúa que la mirada está dando una vuelta a 360. Lo que concebíamos por educación física hace unos tiempos, hace unos años atrás, está siendo volcado y estamos dando cuenta que ya los paradigmas están cambiando y están, por supuesto, fortaleciéndose a nivel de educación física de calidad, a nivel de juegos cooperativos, a nivel de praxeología, entre otros discursos en los cuales podríamos enfocar estas respuestas que nosotros estamos observando el día de hoy en el ítem 39 del formulario CIEVA. Existen unas conclusiones, una variedad de conclusiones dentro de las generales. El 48.17% de las personas los días lunes no realiza actividad física en absoluto, aunque la inactividad hacia el viernes tiene un 15.9%. El tiempo que se sigue dedicando realmente no es suficiente, vuelvo y repito, con relación a la media que ofrece la OMS. 2. El nivel de actividad física. El 38% de la población se clasifica como muy activa, aunque también realmente es importante hablar de la gente que es poco activa, ya que es un 27.24%, que también es una población bastante grande y que tenemos que llegar a afectar con este estudio. 3. Los valores y educación. Como lo mencionábamos anteriormente, el 61%, 61.6%, considera que sí es muy importante el tema de los valores y la actividad física en la educación física. Ya hablamos un poco sobre el tema discursivo, el tema pragmático que nosotros íbamos a abordar allí y cómo los discursos han cambiado. Y ahora el 1.3% valora la adquisición de los conocimientos sobre hábitos saludables. Apenas estamos emergiendo un poco en este elemento en el distrito 1102 de Sosúa, pero sí que ya por lo menos hay una luz al final del túnel.
Pasamos al siguiente, la desconexión entre la teoría y la práctica es un elemento que también nos está siendo criticado a la educación física. Estamos haciendo práctica, pero estamos abordando a nivel teórico de manera mínima, ¿vale? El estudio también lo arrojó, también tiró unos porcentajes, sin embargo, tenemos que mencionarlo de manera muy breve debido a que no es el enfoque en el cual nosotros estamos optando por visualizar. La diversificación de las actividades. El 5.4% considera importante la perfección de las habilidades deportivas, lo que sugiere que las actividades ofrecidas no están siendo suficientemente variadas e innovadoras. En este caso en específico hablamos de la praxis del docente y a nivel curricular, que lo vamos a ver más adelante, y por qué hablamos de este 5.4% en este elemento de las actividades físico-deportivas. Hablando un poco sobre los elementos que subyacen en la práctica innovadora de la educación física, se tiene que hablar a nivel curricular de lo que estamos estudiando. De modo pues que tenemos a nivel de conclusiones también de formulario. La perspectiva estudiantil es el 61.6%. Repetimos, aborda y prioriza los valores de desarrollo emocional. Tenemos que tener en cuenta los valores de activos, muy activos y poco activos, y los patrones de actividad física que nosotros vamos en decadencia de lunes a viernes. Es importante mantener este ciclo de fluctuación motivacional y mantenerlo de una manera horizontal, más allá de entender una decadencia en nuestras figuras. Lo ideal es que podamos ingresar en un ascenso, ojalá vertiginoso. Como lo mencionábamos, existe una inactividad y desigualdad estructural a pesar de que nuestra variable no se enfocaba directamente en los espacios, en los entornos y la favorabilidad del entorno. Sí que se tiene que mencionar mínimamente que el contexto sí que aporta a la educación física de calidad y a la actividad física a nivel vida. En tanto, pues entre más elementos que motiven al estudiante para hacer actividad física, muchísimo es el incremento con respecto al movimiento. Existe una falta de adaptación metodológica. Los programas y la desconexión en ocasiones suele ser un poco alarmante, y con esto pasamos al siguiente elemento, el cual corresponde a tres dimensiones en específico. E inicio, para hacer la relación con el último ítem que hablamos, con el currículo. Estas actividades que nosotros estamos mencionando tienen que ser innovadoras. El docente tiene una gama de herramientas a la mano, gama de discursos, vuelvo y repito, tenemos condición física y salud como tendencia número 1, capacidades expresivas y comunicativas como tendencia número 2, psicomotricidad como tendencia número 3, praxeología motriz como tendencia número 4, y si se quiere ver como una tendencia o mínimamente como un discurso emergente de la educación física, tenemos que hablar del juego y de las prácticas ludomotrices. Todos estos elementos nos abordan y nos incitan a tener unas actividades muchísimo más llamativas para los estudiantes. Así, de esta manera cambiarán un poco los enfoques curriculares, los paradigmas curriculares, los ideales de hombre a nivel disciplinar, a nivel pedagógico, a nivel humanístico, pero hay que reformularlos y comenzar a revisar un poco sobre cómo estamos actuando en nuestra clase de educación física. El segundo habla directamente del incremento de la actividad física diaria. Indiscutiblemente tenemos que aumentar este índice de actividad física que va en decadencia. Por supuesto, tenemos que mejorar a nivel contextual nuestra planificación con respecto a las necesidades e intereses. Tenemos que enfocar los contenidos en las prácticas que realmente sean necesarias, más allá de establecer nuestra praxis en los elementos utópicos educativos. Lo que pretendemos es que sea una práctica contextualizada, que sea una práctica justificada, que sea una práctica consciente, con el fin de que el estudiante pueda dar uso de las mismas y llevarlos a su vida cotidiana. Con respecto a la dependencia tecnológica, reducir la dependencia tecnológica, que los estudiantes no estén directamente relacionados durante un tiempo prolongado con la tecnología, debemos enfocarnos en dos elementos fundamentales. El primero, la educación física a nivel
lúdico e interactivo. Por supuesto, podemos tomar la tecnología y tomarla y reformularla al favor de la educación física, y se ha hecho y se tendrá que hacer, por supuesto, debido a que la tecnología está para quedarse. Sin embargo, limitar un poco los tiempos de tecnología inactiva, ojo con el comentario, tecnología inactiva, lo que nos permite es prevenir las enfermedades no transmisibles y hablar un poco en términos de educación física de calidad con el tema de la inclusión y la mejora de la dimensión social y afectiva. Y el segundo elemento, actividades físicas rutinarias y creativas. Esto nos permite que el estudiante, con las rutinas, generar un verdadero ciclo constante de actividad física, y más aún si tenemos en cuenta las actividades innovadoras de las cuales hablamos en la diapositiva anterior. Esto nos ayuda a fortalecer el compromiso con la actividad física, como lo veníamos mencionando, y a la mejora de la actividad física y preventiva. Con esto culminamos nuestra presentación, nuevamente agradeciendo a la Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre, a los diferentes actuantes de este maravilloso e importante Congreso de Innovación, y por supuesto a los diferentes actuantes y participantes y asistentes de esta misma. Muchas gracias.